Y ni qué decir para nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro necesita de una de las grandes biomoléculas energéticas que vienen a ser los hidratos de carbono. Por eso jamás ustedes se vayan a un examen sin darle un poco de energía a su cerebro. Y basta con una manzana, con una fruta, que son hidratos de carbono monosacáridos de fácil digestión, sencillos, que pueden tranquilamente sufrir o llegar rápidamente a destino, llegar rápidamente a la sangre y distribuirse a todas esas células que necesitan energía. Entonces, habíamos visto que los los hidratos de carbono se conocen como polihidroxialdehído, polihidroxicetona, y estos se clasificaban en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Tenemos que tener en cuenta también, habíamos visto sus propiedades físico-químicas de cada uno de ellos y habíamos visto los isómeros de los hidratos de carbono, más propiamente de los monosacáridos. Y ahí habíamos hablado de lo que eran los epímeros, los enantiómeros, los anómeros, los tautómeros y los conformacionales. Entonces, viendo todo eso y las características y la importancia de cada uno de ellos, es que entramos ya a lo que viene a ser algunos de los monosacáridos de interés en bioquímica y el por qué. Uno de los monosacáridos de interés en bioquímica es la glucosa, que se conoce en la jerga farmacológica como dextrosa o le llaman soluciones de dextrosa, porque es de mayor importancia también fisiológica, porque sabemos que su concentración en sangre me predetermina lo que viene a ser la actividad celular. Vale decir, una concentración que se establece o se conoce como glicemia en el torrente sanguíneo y va de 69 a 99 miligramos por decilitro. Esta glucosa tiene un interés clínico porque está muy relacionada con una enfermedad que nosotros la conocemos como diabetes. Entonces, mírenla, aquí está en su forma cíclica, no es una estructura pequeña, es una estructura grande. De ahí que se habla que la glucosa, cuando está en bajas concentraciones, cuando está en un rango hasta 160 miligramos por decilitro, esta no atraviesa las membranas de los riñones, no atraviesa la pared y nosotros no presentamos glucosuria. Muy diferente es cuando nosotros tenemos cuando superamos el umbral renal. Cuando superamos ese umbral renal y va de lo que viene a ser de 160 a 180 miligramos por decilitro, empieza a aparecer la glucosa en la orina o lo que se llama la glucosuria. Normalmente una orina de una persona no debe presentar glucosa, pero cuando este supera el umbral renal de 160 a 180, esta molécula que es grande, va golpeando nuestros riñones de tal manera que atraviesa y pasa al filtrado glomerular y más propiamente a la orina. De ahí es que tenemos una de las grandes complicaciones en los diabéticos, que es la falla renal, cuando este diabético supera valores altos de glucosa en el torrente sanguíneo. Entonces, miren ustedes, esta molécula no es pequeña, es una aldohexosa y que se conoce como dextrosa generalmente y viene en varias concentraciones en la parte farmacológica. La fructosa es otro monosacárido, pero es una cetohexosa. Miren, ahí está su estructura cíclica. Aquí está representada en forma de furano. ¿Se acuerdan que podían ser cíclicas pirano o podían ser cíclicas furano? Esta es la forma de pirano y esta es la forma de furano. A esta fructosa se la conoce también en la jerga farmacológica como lebulosa. Esta glucosa, este monosacárido se lo encuentra en grandes cantidades en frutos dulces, la miel, etc. Y tiene una importancia clínica porque está relacionada con una intolerancia a la fructosa. Esto es porque se nace con una deficiencia enzimática que viene a ser la aldolasa B. Esa es su importancia clínica.
Otro monosacárido de interés, aquí tenemos a la galactosa. La galactosa es una aldohexosa, ahí está otra estructura, es un epímero de la glucosa en el carbono 4, que queríamos decir epímero, que es la misma estructura de la galactosa, que la glucosa, solamente que en el carbono 4 está invertido. Esta galactosa, desde el punto de vista bioquímico, tiene la particularidad que se une a la glucosa mediante un enlace, lo vamos a ver beta, y forma lo que se llama el disacárido lactosa. Otra de las particularidades que puede formar parte de algunas glucoproteínas, que estas glucoproteínas representan marcadores de superficie. ¿Cuál es la importancia clínica? La importancia clínica se ha visto de que existen deficiencias enzimáticas en el metabolismo de la galactosa, lo cual me lleva a la galactosemia. Esta galactosemia, que nosotros no vamos a ver los procesos de óxido-reducción de los hidratos de carbono, pero créanme que los hidratos de carbono tienen la particularidad de oxidarse y de reducirse. Bueno, esta galactosa, cuando está en altas concentraciones en el torrente sanguíneo, porque no se degrada, porque tiene una alteración enzimática, porque se nació con deficiencias de enzima, lleva a que la galactosa se convierta o se reduzca a un compuesto que se llama galactiol. Este galactiol a nivel de la retina de un recién nacido es lo que ocasiona las cataratas, que finalmente dan a la ceguera del recién nacido. Entonces ahí tienen la famosa galactosa, su interés en bioquímica y su interés en la parte clínica. La ribosa tiene un interés más que todo bioquímico y no clínico, es decir, si ustedes me dicen, ¿hay alguna intolerancia de la ribosa? ¿Hay algo clínico, una patología relacionada con la ribosa? No, pero la importancia bioquímica está en que esta aldopentosa es necesaria para sintetizar sí o sí un elemento vital en nuestro cuerpo, que vienen a ser los ácidos nucleicos, y de ahí obtenemos nucleótidos que actúan como coenzima. Mírenla, ahí está la ribosa, es una aldo, ahí está el grupo aldosa, aldopentosa, 1, 2, 3, 4, 5. Otro monosacárido de interés en bioquímica, la manosa. La manosa carece de importancia clínica, tampoco hay una patología relacionada con ella, pero es importante porque también, al igual que la galactosa, presenta o forma parte de cierta glicoproteína. Esta aldohexosa, que es un epímero de la glucosa en el carbono 2, se obtiene simplemente por hidrólisis de ciertos vegetales, la goma o lo que pueden ser almidones. Bueno, ahí tenemos un resumen de algunas de las características o particularidades funcionales desde el punto de vista también metabólico de lo que vienen a ser diferentes monosacáridos. Eso no tiene más allá de relevancia. Muy bien, terminamos con todo lo que es monosacárido, y ahora entramos a algo muy importante que tienen que recordar. Los hidratos de carbono se unen entre sí mediante un enlace que se llama glicosídico. Es decir, si nosotros habíamos hablado de la clasificación de los hidratos de carbono y habíamos dicho monosacárido 1, disacárido 2, oligosacárido de 3 a 10 unidades de monosacárido y polisacáridos mucho. Ahora la pregunta es, ¿cómo se unen estos monosacáridos? Estos monosacáridos se unen a través de lo que viene a ser un enlace glicosídico. ¿Qué es un enlace glicosídico? Es la unión de dos oxidrilos, fíjense, que se unen entre sí y se pierde una molécula de agua. Al perder una molécula de agua, de ahí sale un oxígeno, un hidrógeno, y me deja un puente de oxígeno. Este puente de oxígeno, con la pérdida de una molécula de agua, es el que se llama el enlace glicosídico. Y hay que tener en cuenta aquí qué tipo de carbono se unen con cuál. Por ejemplo, si este es un monosacárido, este carbono 1, 2, 3, 4, el 5 que está acá y el 6. Aquí va otra vez carbono 1, 2, 3, 4, 5, que es este puente de oxígeno, y el 6. Entonces la unión de este enlace glicosídico se da con carbono 1 y carbono 4. Y como está en esta posición así horizontal, se dice que es enlace alfa 1,4.
Ya sea que esté hacia abajo o ya sea que esté hacia arriba, se dice que el enlace es alfa. Muy diferente es cuando está cruzado. Cuando está cruzado así o así, se dice que el enlace es beta. Ahí está, a eso se da. Y de ahí se le dan los diferentes nombres. Por ejemplo, que si bien ustedes no van a hacer la esquematización de las estructuras, pero se los nombra con la terminación il. Si esta era, como el oxidrilo está abajo, una alfa de glucopiranosa y esta igual una alfa de glucopiranosa, cuando yo uno estos dos, voy a tener un compuesto químico que tiene un nombre, que va a ser alfa de glucopiranosil, porque es un resto 1,4, porque es la unión 1 con 4, alfa de glucopiranosa o piranósido. Y yo puedo unirle otro y así va a tener la terminación il. Pero ¿qué es lo relevante de esto para ustedes? Que se tienen que acordar que existen enlaces alfa y existen enlaces beta. Por ejemplo, ahí tenemos alfa 1,2 en la sacarosa, que se da alfa 1,4 en la maltosa, alfa 1,6 en la isomaltosa, beta enlace cruzado, en la celobiosa, gentiobiosa 1,4, 1,6 y también en la lactosa. De repente usted dirá, ahí está un enlace tipo beta que no se evidencia mucho. De repente usted dirá, ¿y qué importancia y relevancia tiene que yo aprenda que es alfa, que es beta? Si ya estoy perdido simplemente con una clasificación y ahora para mí alfa y beta. Resulta de que, uno, cuando usted entra a la parte de fisiología, de repente le dicen, los hidratos de carbono sufren un proceso de digestión a nivel de la boca gracias a una enzima alfa amilasa salival. Y usted se lo aprende en memoria, alfa amilasa salival. Por ahí se olvida del alfa o dice por una enzima en la saliva. Ese alfa quiere decir que la saliva va a degradar todo hidrato de carbono que tenga este enlace así hacia abajo, este que habíamos visto, ya sea hacia aquí o que esté acá arriba. Eso es alfa. Si fuera cruzado, es beta. Entonces, ya sea que nosotros tengamos un hidrato de carbono que tenga enlace alfa, mi saliva lo va a identificar. Pero ¿qué pasa si tiene un enlace beta? No lo identifica. Por eso la celulosa o la fibra vegetal o aquel cuando usted le dicen pan negro, harina negra o el arroz integral que viene con su cascarita, ese viene con celulosa, que es lo que nosotros llamamos la fibra. Hay diferentes tipos de fibra, no importa, pero acordémonos de la fibra. A ver, si alguien alguna vez ha comido arroz integral o ha comido un pan hecho con harina integral y harina integral, pues no ese que es medio medio, digamos, ¿no? Se va a dar cuenta de que le cuesta masticar, le cuesta digerir, come un pedazo y se llena. Si usted comiera un arroz integral, o si tuviera que comer un majadito hecho con arroz integral, se va a dar cuenta que con la mitad de su plato usted se llenó y no está pidiendo repetir. ¿Por qué? Porque uno, la fibra tiene enlaces beta y por más que usted lo mastique, no lo dejase. Entonces, y la fibra o la celulosa es un hidrato de carbono. Por eso la bibliografía moderna le dice a usted, dentro de los hidratos de carbono no todos son energéticos. Si bien es cierto, la bioquímica dice los hidratos de carbono son biomoléculas energéticas por naturaleza, de energética primaria para nuestras células, principalmente glóbulos rojos y cerebro, de repente hay la bibliografía moderna y con justa razón le habla y le menciona. No todos los hidratos de carbono son energéticos. Discúlpeme, pero si usted se come fibra, no le aporta energía a su cuerpo porque usted no la degrada. Pero ¿y por qué no la voy a degradar? Porque los enlaces son beta y la enzima que está en su boca, en su saliva, es alfa. Y vamos a ver que las enzimas son específicas, estereoespecíficas. Y usted dirá, sí, pero ¿qué hace que el enlace sea así a que sea así? Sí, hace mucho. La enzima no la identifica
Entonces, usted puede tenerla todo el día masticando, pasa al estómago y sigue tal cual, llega a los intestinos y sigue tal cual, porque también que se habla de la alfa-amilasa pancreática, tampoco la degrada. Entonces usted va a decir, ¿y para qué nos recomiendan entonces consumir arroz integral, pan negro, que consumamos fibra? Justamente nos recomiendan que consumamos fibra porque esta fibra, uno, nos llena, nos sacia, no comemos mucho. Dos, cuando llega a los intestinos, tiene una función de favorece el peristaltismo, favorece la formación de las heces, da consistencia a las heces, permite que estas se formen, permite que se haga una evacuación diaria y además algo muy importante, barre adentro de nuestros intestinos, favoreciendo que eliminemos toxinas y que realmente nos permita absorber lo que tiene que ser. Entonces, esta celulosa no nos aporta energía, por más que la celulosa está conformada por glucosa. Pero ahí viene la otra parte. Si usted se pone a analizar los rumiantes, las vacas, ellos que comen fibra, grandes cantidades de pasto, que son células vegetales rodeadas de fibra, pero son gordas. Si comen mucho pasto, se vuelven gordos, así como si nosotros consumiéramos muchos hidratos de carbono, nos engordamos. El hecho es que los rumiantes tienden a la enzima que hace posible que se rompa estos enlaces beta y es el equivalente a que nosotros consumamos mucho almidón, que vamos a ver que tiene enlaces alfa y nos llega un torrente a un gran torrente de glucosa a la sangre. Entonces, la importancia de identificar los tipos de enlace es para ver que no todos los hidratos de carbono sufren un proceso de digestión por las enzimas de las enzimas digestivas. Ahora vamos a ver algo muy particular. Hay una prueba de laboratorio que se llama moco fecal. En el moco fecal, que algunos ya han de haber visto en en parasitología o en bacterio también, hay una parte dentro de la cápite, dentro aparte de lo que dice pH, consistencia, color, aparece algo que dice investigación de azúcares reductores. Y usted dirá, ¿para qué? ¿Para qué aparece investigación de azúcares reductores? ¿Por qué aparece la investigación de azúcares reductores? Y aquí vamos a ver qué es un azúcar reductor. Los azúcares reductores, y vamos a reconocer, y ustedes hacen en práctica de laboratorio, azúcares reductores, justamente cuáles tienen la capacidad, cuáles sí, cuáles no. ¿Pero qué es un azúcar reductor? Un ratito. ¿Cuáles son los azúcares reductores? Primero, entendamos qué es un azúcar reductor. Yo les había mencionado que existe en la familia de las aldosas un carbono anomérico que es el carbono 1. Y en la familia de las cetosas el carbono anomérico es el carbono 2. ¿Qué le define el carbono 1 y el carbono 2? Define una posición. ¿Se acuerdan del oxidrilo hacia abajo, alfa, o el oxidrilo hacia arriba, beta, en los anómeros? En los anómeros. Muy bien, si yo me vengo acá, este hidrato de carbono, su carbono 1, su carbono reductor está hacia abajo, perdón, está ocupado en el enlace. Y sin embargo, el carbono anomérico, miren, aquí aparece con un color fucsia, está libre. En este disacárido, que es una estructura pequeñita, yo tengo un carbono anomérico libre. Entonces se dice que es reductor el hidrato de carbono. Esto desde el punto del laboratorio ustedes lo van a ver. ¿Cómo? Van a agarrar un reactivo de Benedict que se llama, ese reactivo de Benedict es de color celeste, trae sales de cobre en el estado de oxidación +2 y le van a echar el hidrato de carbono. Si el hidrato de carbono tiene la capacidad de reducir el cobre del estado 2 al estado 1 y este cobre del estado 1 al medio ambiente,
líquido toma el oxígeno y se convierte en un óxido cuproso de color rojo, usted lo va a ver que cambia a un color rojo ladrillo. Entonces dice, eso en práctica de laboratorio, entonces dice el hidrato de carbono es reductor. Entonces viene acá la interrogante. ¿Todos los monosacáridos son reductores? Sí, porque todos tienen su carbono anomérico libre. Pero cuando ese hidrato de carbono se une a otro, hay que ver si existe por lo menos un carbono anomérico libre. A ver, este es reductor. Un no reductor sería este, donde los dos carbonos anoméricos están unidos en un enlace. Aquí no hay carbono anomérico, no hay botoncito fucsia. Entonces, cuando no existe un carbono anomérico libre, se dice que el hidrato de carbono es no reductor. Quiere decir que si lo llevo con el reactivo de Benedict, no me va a cambiar a rojo ladrillo. Y aquí usted dirá, ¿y para qué todo esto? Ay, que me cuesta tanto la parte química. Por nada más, si hubiese sabido que venía la parte química, yo hubiese estudiado ingeniería química, estuviese estudiando, no sé. Pero resulta, y aquí es para que entienda usted, que en la prueba, existe, le decía, esa prueba de laboratorio que se llama moco fecal, que en uno de sus acápites dice investigación de azúcares reductores. Listo. ¿Y por qué de esto? Bueno, resulta que la intolerancia a la lactosa, ustedes han visto que es algo muy común ya en nuestro medio. Significa que la persona, el niño, el bebé, etcétera, no degrada la lactosa, que es un disacárido, y la bota a través de las heces. La lactosa es un hidrato de carbono reductor. Entonces, normalmente la lactosa no tiene que salir en las heces, pero si sale, quiere decir que me va a salir, me va a dar un hidrato de carbono, quiere decir que me tiene que dar un color rojo ladrillo. A ver, para que entendamos mejor, si este niño venía con diarrea, con dolores de estómago, etcétera, y se le hace a través de las heces, porque se está sospechando por ahí que es un proceso viral, que es un proceso infeccioso, se le hace el moco fecal y en el moco fecal, justo cuando le están haciendo la investigación, hacen la investigación de azúcares reductores, da positivo. Y ahí dice, investigación de azúcares reductores positivo. ¿Qué le está diciendo a usted como médico? Este niño está eliminando la lactosa o está eliminando un hidrato de carbono reductor, porque ni siquiera dice lactosa y solamente dice investigación de azúcares reductores positivo. Está eliminando a través de las heces un hidrato de carbono reductor. Y usted tiene que saber cuáles son pues, los hidratos de carbono reductores y no reductores y saber este término. Entonces le estoy diciendo que primero, todos los monosacáridos son reductores. Partamos que nosotros no vamos a eliminar monosacáridos porque los monosacáridos sufren proceso de digestión. La lactosa tiene la capacidad, de degradarse a nivel, no se degrada a nivel de la boca, se degrada a nivel de los intestinos. Si existe una enzima que se llama lactasa, si no existe, se queda ahí, lo usan las bacterias y otro se elimina a través de las heces. Muchas veces, o muchas veces suele ocurrir que más bien no hace el técnico, porque eso lo hace el técnico, la consistencia, no hace la reacción de Benedict y le ponen una investigación de azúcares reductores negativo. Y sin embargo, llega la mamá al médico después que ha ido a una posta y en un lado le hicieron un moco fecal, también dice negativo, ¿no? Le hicieron para cultivo para bacterias en ese negativo, rotavirus o virus en ese negativo, hongos negativo, todo negativo. Entonces el médico sospecha por las características clínicas del niño que este niño tiene intolerancia a la lactosa y una prueba muy sencillita, rápida y que no cuesta es justamente, entonces hacen y ponen en una orden, el médico pone investigación de azúcares reductores, solamente eso y en grande y lo remarca. ¿Qué le está diciendo al laboratorio? No me interesa nada, ya la paciente llegó con todo, está negativo, me interesa solamente que me investiguen los azúcares reductores en eso. ¿Por qué? Porque usted está sospechando que el bebé venga con intolerancia a la lactosa o el niño, etcétera, venga con intolerancia a la lactosa. Entonces, para eso
Y si el laboratorio le manda positivo, usted no va a llamar al laboratorio y le va a preguntar, pues, ¿cuáles son los azúcares reductores? No, se supone que ya usted maneja, ni le va a preguntar qué es un azúcar reductor si usted lo está pidiendo. Entonces, los azúcares reductores se caracterizan porque tienen la capacidad, es una prueba química que se hace en laboratorio, tienen los azúcares reductores la capacidad de reducir un reactivo de sulfato de cobre, que está en estado +2, el cobre es de color celestito, lo van a ver en práctica, y en presencia de ese hidrato de carbono reductor, pasa a cobre +1. El cobre +1 con el oxígeno se convierte en un color rojo ladrillo. Entonces automáticamente se ve el rojo ladrillo. Entonces se dice, efectivamente está la presencia. ¿Y cuáles son los hidratos de carbono reductores? 1, todos los monosacáridos. 2, en los disacáridos no todos son reductores. Vamos viendo ahora. La maltosa. La maltosa es un disacárido y aquí es importante que ustedes, por favor, no se me confundan y hablemos con propiedad. Ya sabemos cuáles son los monosacáridos, ¿no? A veces se les dice a ustedes disacárido de importancia clínica y ponen la glucosa. Con eso me están diciendo que no saben nada. Es como que le digan a ustedes huesos del miembro superior, huesos del miembro inferior, y usted me pone occipital. Chao, es decir, no tienen ni idea. Entonces, cuando se le dice disacárido de importancia clínica, y usted glucosa, fructosa, esos son monosacáridos. Entonces, distingamos bien y hablemos con propiedad. Así como cuando usted le preguntan huesos de, y habla y no tiene derecho, porque no tiene derecho a equivocarse. Bueno, en este caso lo mismo, hablemos con propiedad y eso es lo mínimo que se les pide aquí. No se les pide que matice, dibuje la estructura, pero por lo menos entienda bien los compuestos químicos que forman parte de la materia viva, lo básico. Entonces aquí hablamos de un disacárido, la maltosa. La maltosa es la unión de dos glucosas, miren, mediante enlace 1,4, ahí está. ¿Y es un hidrato de carbono reductor? Sí, porque ahí presenta un carbono anomérico libre. Este se utiliza, no tiene importancia clínica ninguna relacionada, más se lo emplea en la cebada, en la formación de cervezas, etc. Importancia clínica no tiene. La isomaltosa tampoco, pero ahí se las presento. La isomaltosa es la unión también de dos glucosas, pero enlace alfa-1,6, donde en este caso el hidrato de carbono presenta un carbono anomérico libre, es reductor también. Aquí la lactosa, la famosa lactosa. La lactosa es un hidrato de carbono reductor. Por eso es, si me dicen lactosa, entonces que me dicen que está positivo y yo estoy sospechando que es intolerancia a la lactosa, le dicen que solamente se alimenta de leche, etcétera, y este disacárido se encuentra en la leche, sí es el que le da ese sabor dulce, no el que usted le echa chocolate ni nada. Si usted tomara leche pura y le siente ese saborcito dulce, es debido a este disacárido. La lactosa es un disacárido, igual que la maltosa, igual que la isomaltosa. La diferencia está que está unido por glucosa y galactosa, unidos mediante un enlace beta 1,4. ¿Ve? Este es el enlace beta que le decía, cruzado. Por eso, también el otro detalle, todos los hidratos de carbono sufren proceso de digestión a nivel de la boca, no, falso. No sufren la celulosa, no sufre, por ejemplo, la lactosa, que son hidratos de carbono. Así que mucho cuidado. Si me preguntan, ¿todos los hidratos de carbono sufren proceso de digestión a nivel de la boca? No, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la celulosa tiene enlaces beta 1,4, no se va a degradar porque la enzima salival es alfa. Y este disacárido lactosa tiene, sin embargo, la lactosa también enlace beta 1,4, pero es de glucosa y galactosa. ¿Es reductora? Sí, ahí está. Tiene un carbono anomérico libre.
Otro disacárido, la sacarosa. Fíjense que la sacarosa es el azúcar de mesa con el que usted endulza el té, el café, etcétera, ese que tenía en la casa, ese que ahora acuérdese todas las mañanas que vaya a endulzar algo. La sacarosa es un disacárido que está conformado por glucosa, fíjese, y fructosa. ¿Pero es reductora? No es reductora porque los enlaces anoméricos, miren, están unidos mediante enlace glicosídico. Entonces, mucho cuidado. La sacarosa es un hidrato de carbono no reductor. ¿Y dónde la encontramos la sacarosa? La encontramos formando parte del azúcar de la caña, etcétera, y se degrada a nivel de los intestinos por una enzima que se llama sucrasa. Tampoco se degrada a nivel de la boca porque y si bien es cierto que tiene un enlace, no es beta, sí, es alfa, no es beta. Aquí está beta, tipo beta, porque el, le están mostrando el enlace que viene a estar medio cruzado, pero la glucosa es alfa y la fructosa está representado como beta, es como mixto, como un híbrido. Listo. Bueno, entonces, recapitulando para atrás. Un disacárido de importancia clínica, la lactosa. No nos olvidemos, la lactosa. La lactosa es un disacárido de importancia clínica porque está relacionada con la intolerancia a la lactosa. ¿Es un hidrato de carbono reductor? Sí, es reductor. Por eso, cuando a mí me pregunten investigación de azúcares reductores en una muestra de heces fecales, yo no voy a correr ningún riesgo de decir sí. Puede ser que tenga una intolerancia a la lactosa porque está degradando la lactosa que no debería salir normalmente por ese. ¿Está bien? Bueno, listo, no hay más. De los disacáridos no hay más. No se preocupen que ustedes no van a esquematizar, que no se le va a decir esquematice, etcétera, etcétera. No. Así que vamos al otro más. Pero acuérdense que ¿cómo se llama? La unión entre monosacárido y enlace glicosídico. Vamos a los polisacáridos para que hablemos con propiedad. A ver, una vez hubo un examen, se los comento para que ustedes vean más o menos cómo van a hacer para estudiar. Una vez que fueron muchos estudiantes, se quedaron a mesa examinadora y nos tocó tomar la mesa examinadora con la doctora Marta. Teníamos alrededor de 60 estudiantes a mesa examen. Era una locura. Me dice, es demasiado. Me dice, y estaban re mal porque unas notas malísimas. Y me dice, ¿cómo se animan a presentarse a mesa? Así de mal, me dice. Bueno, entonces hagamos una cosa. Tomemos examen oral, me dice, porque en ninguna parte dice que los exámenes de mesa tienen que ser escritos. En ningún lado. Así que podemos tomar examen oral ya. Muy bien. Nos sentamos con la doctora Marta, pizarras, marcadores. Muy bien, fulano de tal, entre. Primera pregunta, ¿qué es el almidón? Así, ¿qué es el almidón? Y se quedaban así. Primera pregunta, no sabe. 2, ¿el almidón se encuentra en el torrente sanguíneo? Sí. Respondió sí. Ya, ¿para qué? Tercera pregunta. Firme acá, puede irse, está reprobado. Así de sencillo. Porque ¿cómo nos decían que el almidón estaba en el torrente sanguíneo? Está bien que nos alimentemos de hidratos de carbono, que comamos papa, que usted me diga comemos papa, yuca, arroz, que nuestra dieta es rica en hidratos de carbono, pero jamás pues va a decir que el almidón está por nuestro torrente sanguíneo. Nosotros sufrimos procesos de digestión y lo que se absorbe son las unidades monoméricas. ¿Está bien? Entonces, los polisacáridos, ¿de qué están conformados? De las unidades monoméricas de monosacárido. ¿Qué es un polisacárido? La unión de más de 10 monosacáridos. ¿Está bien? Entonces, monosacárido 1, disacárido 2, oligosacárido de 3 a 10, polisacárido más de 10. Muy bien, ya vimos los monosacáridos de interés en bioquímica, vimos los disacáridos de interés en bioquímica y de importancia clínica. Ahora vamos a los polisacáridos. ¿Qué es un polisacárido? Son
grandes estructuras muy complejas porque están formados por muchos monosacáridos que se unen entre sí a través de enlace glicosídico. ¿Qué habíamos dicho de sus propiedades físicas? Que son amorfos, que no tienen sabor. ¿Se acuerda que yo les decía, agarre en casa un vasito, 2 vasitos, a uno le echa azúcar de mesa, que es un disacárido, y al otro le echa almidón de maíz y pruébelo? Lo va a probar que no tiene sabor. Nunca nosotros vamos a utilizar pues maicena para endulzar algo. Entonces, acuérdense que no todos los hidratos de carbono son dulces. Y aquí entran nuestros polisacáridos. No son reductores. Ahí viene el otro detalle. Ay, esto es bueno, bien que me acordé. Muchas veces, a ver, ¿alguien se acuerda cómo les han explicado cómo se hace la recepción de la muestra de, pongámosle que un bebé esté con diarrea? Y el bebé pues no se sienta, si es un bebé de meses, ni de un año, y usa pañal. ¿Saben cómo se recepciona la muestra para llevar al laboratorio? Porque seguro que a ustedes le van a preguntar, al médico no le van a preguntar, ni siquiera van a ir al laboratorio. ¿Saben ustedes? ¿Han visto eso en Parásito? ¿O no han llegado a ese tema todavía? Para el moco fecal. Suponiendo que usted como médico pide un moco fecal, porque la mamá le dice, doctor, mi hijo está con diarrea, mucha diarrea, está escaldado, necesito, ya se le hizo esto, y usted dice, bueno, me le va a hacer un moco fecal, va a llevar la muestra al laboratorio. Y ustedes saben que los pañales tienen dos lados, ¿no ves? Uno absorbente y uno no absorbente. La mamá tiene que llevarlo al bebé, tiene que recepcionar la muestra, darle vuelta al pañal, colocarle del lado no absorbente, porque si le coloca el pañal como normalmente lo hacen, no nos sirve. Así que bueno, esa es una. Dos, muchas mamás, si son de escasos recursos, no le van a comprar pues un hipogloss de 30, 40 pesos para su hijo. Le echan maicena. Le echan maicena a la colita del bebé y la maicena es un polisacárido. Nos va a quedar la duda o la inquietud de que me salió azúcares reductores en el resultado. Ah, no, es que la mamá le untó la colita de maicena y el pañal se untó de maicena y seguro que el laboratorio raspó ese pañal y alzó esa maicena, ese almidón. No importa que lo haya alzado, porque el almidón es un hidrato de carbono no reductor. En realidad, los polisacáridos son no reductores. Así que si el laboratorio raspó el pañal para alzar la muestra y alzó maicena que estaba en la colita del bebé, no importa, porque el hidrato de carbono es no reductor. Este polisacárido es no reductor. ¿Está bien? Eso porque se acuerda. Muy bien. Los polisacáridos más representativos que tenemos nosotros son el glucógeno y el almidón, el glucógeno y el almidón, que son los de reserva energética, y los estructurales, que son la celulosa y la quitina. Pero estos polisacáridos se clasifican en homopolisacárido y heteropolisacárido. ¿Qué es homopolisacárido? Formado por un mismo monosacárido. Y heteropolisacárido cuando la unidad que se repite es un disacárido, es diferente. ¿Se dan cuenta? Homopolisacárido es cuando se repite el mismo monosacárido, cualquiera que este sea. Si es una fructosa, es una fructosa, si es una glucosa, pero sigue siendo homopolisacárido. Si cuando la unidad que se repite es un heteropolisacárido, en este caso lo que nosotros tenemos, o lo que se repite es un disacárido, tenemos un heteropolisacárido. Ahí tienen. ¿Cuáles son entonces los hidratos de carbono los polisacáridos que vamos a ver? Rápidamente lo que nos interesan son los energéticos, el almidón y el glucógeno, y los estructurales, la celulosa que está en las paredes celulares y la quitina que está en los insectos, así nomás rápidamente. Entonces, homopolisacáridos. Nada, disculpar un ratito. Ahora vivo medicada para poder trabajar. Los homopolisacáridos. Entonces, en este caso vamos a ver el almidón y el glucógeno.
El almidón, el famoso almidón, que se encuentra ¿dónde? En alimentos como la yuca, la papa, etcétera. ¿Qué es un homopolisacárido? ¿Cuál es su unidad básica estructural? O dicho de otra manera, obviamente que la forma correcta es cuál es su unidad básica estructural. O dicho de otra manera, más sencillita, más vulgar, ¿de qué está conformado? ¿De qué está estructurado? De glucosa. De glucosa. Muchas glucosas juntas. ¿Está bien? Bueno, por eso dice, por hidrólisis total que genera glucosa. Es decir, si yo rompo una estructura de un almidón, ¿y dónde se encuentra el almidón? En las células vegetales, es la reserva energética vegetal. No estamos diciendo animal, no estamos diciendo que se encuentra también en el ser humano, se encuentra en las plantas. Y si usted dice, ¿por qué estamos estudiando pues el almidón? Entonces, si nosotros estamos estudiando la composición de los seres vivos, porque esta estructura se constituye en fuente energética primaria para los seres vivos. El almidón está conformado estructuralmente aparte por dos cosas, una que se llama amilosa y otra que se llama amilopeptina. La porción de amilosa está constituida por 1000 a 5000 unidades de glucosa. Imagínense ustedes, de 1000 a 5000 unidades de glucosa. A ver, para que entiendan esto, una célula vegetal, hagan de cuenta que es uno de los cursos donde hemos ido a rendir. ¿Se dan cuenta ya en donde está todo el piso levantado? ¿No? Me da miedo que se caigan ustedes. Bueno, allá en uno de los cursos que fuimos a rendir. Suponiendo que esa sea, todo ese espacio sea una celulosa, o sea sea una célula vegetal. Y que cada uno de ustedes sea una glucosa, cada uno de ustedes. Y que yo en ese espacio que sean como 1000 estudiantes, es más, 500 estudiantes nomás, que tengan que entrar en ese espacio, en una de esas aulas. Es bastante, ¿no ven? No se olviden que cada uno de ustedes es materia, cada uno de ustedes ocupa un lugar en el espacio y no son pequeñitos, sin contar que algunos de ustedes son grandotes. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que yo necesito, usted como que me diga 500 estudiantes en una de esas aulas, no, pues le aceptamos que amarrar, entren 150, todos apegados, pero 500, bueno, las células vegetales no son grandes y el almidón se encuentra dentro de la célula vegetal y está conformado, he dicho, por dos partes, una que se llama amilosa y otra que se llama amilopeptina. La amilosa tiene de 1000 a 5000 unidades de glucosa y hay que acomodarla. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se acomodan en el espacio? Para ganar y optimizar espacio se enrollan, así, más sencillo esto, fíjense, se enrollan en una hélice que constituyen de esa manera tal, ganan el espacio necesario, como que de repente yo ponga 3 filas de asientos, una encima de la otra, una encima de la otra, y usted dice, uy, así parece que nos vamos a caer, pero así puede ser que entremos los 500. Bueno, de esa manera se optimiza espacio. Entonces, la amilosa tiene muchas glucosas unidos solo por enlace alfa 1,4. Y resulta que hay una prueba de laboratorio que me permite identificar el almidón, que es el yodo. Si usted a una papa de la casa, agarrara y si tuviera un frasquito de yodo, le echa yodo, va a ver que se torna un complejo azul violeta o se hace muy negro. Cuando hay mucha cantidad de almidón se hace medio negro. Y eso me está indicando la presencia de este homopolisacárido. La amilopeptina, que es la otra porción del almidón, ahí se albergan más de 600.000 unidades de glucosa. Es decir, que en ese mismo curso, aparte de que ya entraron los 500, quiero meter 1000 estudiantes. Usted dice, ¿se enloqueció en ese pequeño espacio? Sí. Bueno, en este caso, el almidón tiene una segunda parte que alberga 600.000 unidades de glucosa, donde para optimizar espacios se forman enlaces alfa 1,4, fíjense que es la estructura lineal, y alfa 1,6 que forman ramificaciones primarias y secundarias. Ahí lo tienen. Entonces, cuando mi cuerpo va a digerir, por eso entiendan ahora, estamos hablando de más de cuánto, más de 600.000 unidades de glucosa alberga un almidón. Entienden ahora cuando a usted le dice, tiene que tener una dieta pobre en hidratos de carbono,
mejor si no son, no coma papa, o si va a comer papa, coma una papita, le dice. Si va a comer arroz, coma 2 o 3 cucharadas de arroz. No se tire pues la olla de majadito. ¿Por qué? Porque le hace una carga grande para su cuerpo, porque va a tener una gran cantidad de hidratos de carbono. Miren la cantidad de hidratos de carbono, de glucosa que llega. Y esta glucosa llega a la célula y entra y le da energía, gracias a la insulina, obviamente, ¿no? Entra y provee energía. Pero es que no es que hoy voy a consumirme una olla de majadito porque durante una semana no voy a comer nada. No, ese hidrato de carbono que está quedando no se va a quedar por ahí dando vueltas hasta que no, una parte se va a convertir en glucógeno, pero otra se va a hacer grasa. Entonces usted gana esa grasa en la cintura, porque mire la cantidad de glucosa que contiene un almidón, una unidad de almidón. Entonces, nuevamente, el almidón tiene amilosa y amilopeptina. ¿Cuál es la unidad básica estructural del almidón? Glucosa. ¿Cómo están unidas? La amilosa por alfa 1,4 y la amilopeptina alfa 1,4 y alfa 1,6. Ahí están las uniones. Listo. Ahí miren ustedes. Si yo rompo una estructura de almidón, amilosa y amilopeptina, ¿qué obtengo? Glucosa. Ahí está nuestro almidón completo. Las dextrinas. Cuando yo tengo una hidrólisis parcial del almidón, cuando no logro fraccionar totalmente, obtengo las dextrinas. ¿Qué son las dextrinas? Son un grupo de oligosacáridos que no son tan de elevado peso molecular, que se obtienen por la hidrólisis parcial del almidón. Estas dextrinas le han pillado utilidad tanto en pegamentos, dice, solubles en el agua, agentes pesantes en los alimentos, se utilizan para darle consistencia a las mermeladas, agentes aglutinantes en productos farmacéuticos, y miren, y no crean que es algo falso, ahí están las dextrinas. Son igual unidades de glucosa de tipo alfa 1,4 y alfa 1,6, pero de unidades más pequeñas que se obtienen por hidrólisis parcial del almidón. Los dextranos, sin embargo, es diferente. A veces se les pregunta en un examen y ustedes se confunden. A un examen se le pregunta qué son los dextranos y a otro qué son las dextrinas, y si se copian responden lo mismo y es diferente. Los dextranos, sin embargo, han sido sintetizados o se obtienen por la síntesis de ciertas bacterias, dice ácido láctica, y se utiliza como soporte la sacarosa. Estos dextranos se los han aplicado, han tenido una gran aplicación, generalmente como soluciones intravenosas para restablecer, en vez cuando no había sangre, se le colocaban soluciones de dextrano para tratar de restablecer el volumen del plasma sanguíneo. Si bien es cierto que ahora no tiene mucha aplicación desde ese punto de vista, pero ya. También se los utiliza en la industria farmacológica como ingredientes activos en esas lágrimas artificiales o otras aplicaciones de solución oftalmológica. Ahí está, miren, ahí están los dextranos. Los dextranos, si dicen que son polisacáridos de alto peso molecular, yo diría de no tan alto, pero que tienen uniones alfa 1,6 y pueden tener unas pequeñas cantidades de alfa 1,4 y se obtienen estructuralmente a través de ciertas bacterias. No se obtienen del almidón por hidrólisis del almidón. Bueno, ahí está la diferencia entre dextrinas y dextranos y qué es el almidón. El glucógeno. Ahora sí, este famoso glucógeno que a ustedes le enseñan tanto. El glucógeno sabemos que hay hepático y hay muscular. Muy bien, si nosotros comparamos el glucógeno, la masa del glucógeno hepático con el glucógeno muscular, superamos. El glucógeno muscular supera la cantidad en gramos que existirían con la cantidad de gramos que hay en el hígado. Sin embargo, bien sabemos que el glucógeno muscular no contribuye con la glicemia. ¿Qué es el glucógeno? Es nuestra reserva energética animal. ¿Dónde se encuentra el glucógeno? ¿Dónde se encuentra el glucógeno? En músculo y en hígado. No sé por qué a veces inventan, no sé, que está en un lado, está en otro. Solamente grandes cantidades en hígado y músculo. ¿Cómo está estructurado el glucógeno? Por enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6. Bioquímicamente es muy parecido a la amilopeptina, así, solamente que es más ramificado. Hagan de cuenta que la amilopeptina, que tenía enlace alfa 1,4 y alfa 1,6, como las ramas de un árbol. El glucógeno lo mismo, solamente que en este caso las ramas del árbol es más frondoso, mucho más frondoso. Es decir, albergamos mucha cantidad de glucógeno.
glucosa. ¿Para qué nos sirve el glucógeno? Principalmente el hepático contribuye a la glicemia en estado de ayuno. Cuando nosotros dormimos, no quiere decir porque nuestras células se paran, siguen trabajando. Si se pararan las cardíacas, las respiratorias, pues no vivimos, al otro día no vemos los rayos del sol. En este caso, este glucógeno del hígado contribuye con la glicemia en los momentos de ayuno, no así el muscular. ¿Por qué? Porque aquí en los músculos nos hace falta una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa, que no permite que se arranquen ese grupo fosfato. Entonces, este solamente me va a ayudar a nivel de mis músculos, a dar energía a este nivel. Pero el que me contribuye con la glicemia en los momentos de ayuno es el glucógeno del hígado. Lamentablemente les había dicho que la masa de la gran cantidad de glucógeno muscular es mayor que la hepática. Entonces llega un periodo de ayuno de 12, 16 horas y ya nos da hambre. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque se acabó. Usted toda la noche durmió, su última comida fue a las 6 de la tarde, al otro día, 8 de la mañana, su cuerpo le está pidiendo energía. Porque en la noche el que contribuía a la energía, a la glicemia del torrente sanguíneo, porque sus células no paran, es el hígado. Y por eso se cuida tanto a nuestro hígado. Y ahí está nuestro glucógeno. ¿Cuál es la unidad básica estructural del glucógeno? ¿Cuál es la unidad básica estructural del glucógeno? ¿De qué está formado el glucógeno? Si les digo que contribuye con la glicemia, ¿de qué está formado? El glucógeno. Bueno, chicos, no se duerman. ¿De qué está formado el glucógeno? Ah, Arsemia Espinosa Contreras, ¿de qué está formado el glucógeno? De glucosa, doctora. De glucosa, efectivamente, de glucosa. ¿Y de qué está formado el almidón? De glucosa. Pero ¿y por qué se llaman diferentes? Fíjense, la celulosa que se encuentra en las paredes celulares de los vegetales está formado de glucosa. El almidón está formado de glucosa. El glucógeno está formado de glucosa. ¿Se dan cuenta? A veces también a ustedes se les pregunta estructuras conformadas de glucosa o que tienen comunidad básica o es un polisacárido que se encuentra a nivel del hígado, de los músculos, que está conformado por glucosa y ustedes se olvidan. Es justamente todos estos están por la misma unidad básica estructural. Pero si ustedes fijan, se llaman diferentes. Uno, porque estructuralmente son diferentes, no son iguales. Es lo mismo que cada uno de nosotros. Si yo le pregunto, si agarrara a dos de sus compañeros y les digo, ¿cuáles son los compuestos químicos que forman parte de la materia viva de su compañero Carlos y de su compañera María? ¿Cuáles son las biomoléculas que conforman parte de la materia viva? Y ustedes empezarían, las biomoléculas orgánicas, las biomoléculas inorgánicas, las biomoléculas orgánicas, hidrato de carbono, ya, perfecto. ¿María y Carlos tienen lo mismo? Sí. ¿Pero y por qué? ¿Finalmente son diferentes? Sí, son diferentes. ¿Cómo se distribuyen esto dentro de la materia viva? ¿Cómo se distribuye la grasa? María tiene mayor porcentaje que grasa seguro que Carlos. Carlos tiene más masa magra que grasa. Entonces, fíjense, lo mismo sucede con las biomoléculas. A pesar que las tres biomoléculas son idénticas, yo no puedo agarrar, son idénticas, en constitución, en unidad básica estructural, yo no puedo decir que las tres son lo mismo, a pesar de que la unidad básica estructural de la celulosa, glucosa, la unidad básica estructural del almidón, glucosa, la unidad básica estructural del glucógeno, glucosa. Pero fíjense que les he dicho y les he mostrado sus estructuras. Y aquí está la celulosa, ya para lo último, ya entro después a los heteropolisacáridos. Fíjense, la celulosa tiene glucosa, pero los enlaces ¿de qué tipo son? Beta. Aquí no se ve bien, miren, siempre dije voy a cambiar esto, es beta cruzado. Esta celulosa solamente se va a degradar gracias a la capacidad de enzima celulasa, que es la que nosotros no tenemos. Entonces,
De ahí dicen que muchos animales no pueden digerir las plantas que contienen la celulosa. Estas sustancias desempeñan una función vital en la nutrición, sí, como los rumiantes, pero para nosotros simplemente favorece el peristaltismo, etcétera, porque sus enlaces son de tipo beta y nosotros no los podemos degradar. La quitina está conformado también por glucosa. La única diferencia es que sus enlaces glicosídicos también son beta, pero ahora están acomodadas en forma diferente, que es un almidón, en forma diferente, que es lo que puede hacer un glucógeno. Están en uniones en microfibrillas. Miren cómo están, así. Esas microfibrillas le dan esa resistencia. Si alguien por mala suerte ha pisado uno de estos insectos, se ha fijado que tiene como suenan como si fueran crocantes, algo así. Justamente se debe a la celulosa. La celulosa no es más que la unión de muchas, perdón, no es la quitina, perdón. La quitina no es más que la unión de muchas glucosas por el enlace beta-1,4, solamente que dispuestas en capa. Y eso le lleva o le confiere esa resistencia que no hay en el almidón y que no hay en el glucógeno. Listo, no es más. Vamos, por último, aguántenme unos 5 minutos más, los heteropolisacáridos, ya termino, hidratos de carbono. Dentro de los heteropolisacáridos se dividen en glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Solo vamos a ver los glucosaminoglucanos, nosotros no vamos a ver los proteoglucanos. Eso para los que están haciendo lectura de su libro. Los glucosaminoglucanos se caracterizan por tener consistencia viscosa, muy similar, dice al moco, que confieren elasticidad y viscosidad en los diferentes lugares donde se encuentran y generalmente rellenan espacios intercelulares. Esto le permite ciertas características al tejido donde se encuentran. Uno de los glucosaminoglucanos muy conocidos por nosotros es el ácido hialurónico, el famoso ácido hialurónico. De ahí entonces cuando la mamá, la abuela nos pregunte y nos diga, me voy a hacer relleno con ácido hialurónico, dicen que será bueno, será malo. El ácido hialurónico está normalmente en nuestro cuerpo. Lo malo que se degrada con los años, lamentablemente. Entonces, este ácido hialurónico, si usted va a asesorar a mamá, va a asesorar a la abuela, asesórela de que que vaya a un lugar garantizado, que sea un médico y que vea que realmente lo que le estén colocando sea ácido hialurónico y no otros elementos en los casos que se han dado, esos casos que circulan por las redes y dicen no, porque el ácido hialurónico no es malo. Malo es lo que le colocaban, biopolímeros, etcétera, que no se degradan y el cuerpo los rechaza y forma una fibrosis que no se pueden eliminar, a no ser que sea por cirugía y pierden aspectos de la cara o donde hayan entrado. Sin embargo, a ver, bioquímicamente, ¿qué es el ácido hialurónico? Está conformado por la unidad disacárido. Ahora aquí los polisacáridos, ¿se acuerdan que se repetía? Los homopolisacáridos, el mismo disacárido, el mismo monosacárido. En este caso lo que se repite es disacárido. En nuestro caso el que se repite es el ácido glucurónido con la N-acetilglucosamina unido por beta-1,3. Todo esto se va a repetir N veces y constituye la estructura del ácido hialurónico. Este ácido hialurónico tiene o se caracteriza por ser lubricante, por formar parte de esa matriz de extracelular, tejido conectivo, cartílago, etcétera, y hoy en día muy conocido por aplicación en medicina estética. Mírenlo, ahí está nuestro famoso ácido hialurónico. Este es el disacárido que se repite. N veces, ven que ya no se repite un monosacárido. El condroitin sulfato. El condroitin sulfato es otro heteropolisacárido muy característico en cartílago y hueso. Han de haber escuchado también. A la abuela le duelen las articulaciones. El médico le ha recetado que tome un suplemento todos los días de condroitin sulfato, justamente porque se habla que se va perdiendo a lo largo de los años o cuando usted ha tenido una actividad muy intensa, por ahí es raquebolista, le duele el hombro, etcétera, y en este caso se le dan suplemento de condroitin. Algunos dicen que no tiene efecto, otros sí, no me voy a meter en eso. De todas formas, desde el punto de vista bioquímico, ¿cómo está formado el condroitin sulfato? Está formado por un disacárido que tiene ácido de glucurónido en unión beta-1,3 con 3N-acetilgalactosamina 4 sulfato. Y esta es la estructura. Para beneplácito de ustedes, solamente se las muestro, no la van a esquematizar. El dermatansulfato, otro que se encuentra también en tejido conectivo de la piel,
La unidad básica estructural que se repite es el ácido hialurónico alfa 4 por alfa 1,3 con 3N-acetilgalactosamina 4 sulfato. Ahí está, eso es lo que se repite. Y la heparina, por último, el último glucosaminoglucano, ahí donde la mayoría se equivoca. Al final, en un examen final, a veces les aparece. La heparina es una biomolécula de característica A, hidrato de carbono B, proteína C, no sé, lípidos y todos se olvidan de qué es. O se le pone que si es un heteropolisacárido y se olvidan que es un heteropolisacárido, pero es un glucosaminoglucano. La tan famosa heparina que actúa como anticoagulante, bueno, pero también tiene propiedades aclarantes del plasma. Así que, y su unidad que se repite, el disacárido que se repite es el ácido urónico beta 1,3 glucosamina. Estos se unen entre sí mediante enlaces alfa 1,4. Miren, ¿ves? Todo esto es lo que se va repitiendo. Y eso constituye los heteropolisacáridos. Estos heteropolisacáridos son el que dan ese 1% de hidratos de carbono que forman parte de la materia viva, porque después la glucosa cuando entra a nuestro cuerpo es ya sea para degradarse, para formar una pequeña cantidad de glucógeno y no es más. Y los que sí forman parte de estructuras son los heteropolisacáridos. Y después si usted me dice, ¿dónde más? Otros hidratos de carbono estructurales no, la mayoría entran a formar parte o ser fuente energética primaria de células de glóbulos rojos, cerebros, etc. El queratán sulfato, ya para terminar, se encuentra en el tejido conectivo de la córnea y el cartílago, unidad disacárida que se repite, fíjense, galactosa unido con galactosamina acetilada. Este es lo que se repite. Y listo, y ahí tienen un resumen de dónde se encuentran y qué son, y que no nos confundamos después y me digan que son proteínas, que son enzimas, etcétera, etcétera. Listos, muchachos. Terminamos. Terminé con ustedes entonces hidrato de carbono. Si pudiéramos tener una clase de recuperación, yo les aviso un sábado, no sé, ¿pueden un sábado en la mañana o sábado en la tarde? Ya para finalizar. En la tarde. La tarde sería. Puede ser en la tarde para que empecemos con proteína, porque le estoy avisando desde ahora. El segundo parcial, después, para que tengan esos días del receso de repasar. ¿Cuándo? El 21 y el 24 es feriado. Esa semana generalmente no hay actividades, ¿no ves? El 21 y el 24 de septiembre. Entonces, después, no sé si el lunes cae 26, por ahí, ese día nosotros rendimos nuestro segundo parcial. ¿Está bien? Y le estoy avisando con tiempo, por eso quiero adelantar. Ya terminamos lípido, hidrato de carbono, me falta proteína. Si empiezo esta semana, este sábado, termino la siguiente y de ahí empiezo con enzimas y ácidos nucleicos. Me alcanza bien para tomarles el segundo parcial la semana después de los feriados. ¿Les parece? Para que no me estén diciendo después hay otro examen o algo, yo voy pidiendo aula. ¿Sí? Ahí no me hablan, ¿no? Ya, sí, está bien hasta ahí. Vayan leyendo. Ay, no les he subido a la plataforma, creo, ninguno de estos. Ya les voy a subir los PowerPoint. Vayan leyendo en el Antonio Blanco. Ya les estoy diciendo qué es lo que les interesa, qué es lo que me interesa que vayan afianzando conocimiento. Ya saben, las estructuras es solamente para que usted aprenda a identificar y no se pierda. Pues cuando me dice, es una aldoexosa, dice, ¿qué es una aldoexosa? Bueno, se las he mostrado, solamente para eso, pero no es que se le va a pedir esquematice la aldoexosa glucosa, ni queme su teléfono por estar guardando imágenes, pues no se le va a preguntar, pero sí apréndase a diferenciar dentro de cada una de las familias y no me vaya a decir que después la arginina es cuando ya avancemos ahí o cuando ya avancemos, qué sé yo, los aminoácidos, usted me diga que eso es un hidrato de carbono. ¿Está bien? Bueno, muchachos, no es más. Vayan leyendo entonces y
va a esa fecha más o menos nuestro segundo parcial, cosa que me dé tiempo. Hay los que tienen que exponer. Esta semana que viene exponemos los dos temas que nos faltan. No, función con ustedes, función hepática y proteínas totales y fracciones y función hepática. El martes, ¿no? Con ustedes el martes. Sí, nada más. Bueno, muchachos, nos vemos. Entonces, gracias, se cuidan. Chao. Hasta luego, doctora. Luego, Luego. gracias. Cuídense. Chao, chao.